número 16. Viene muy fresquito, a las 10 de la noche estaba haciendo esto. Ya tenía para hoy, pero ya a las 10 de la noche, y dije, este es para en la tarde, pero el Señor quiere que en la mañana lo compartamos. Dice así el versículo número 16 del Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Amén. Padre, oramos para que podamos disponernos para recibir tu palabra. Nuestra hermana Luz Amanda está agradecida por bendiciones recibidas. Señor, síguela bendiciendo. Nos alegramos. También oramos, Padre, para que ninguna de tu palabra caiga a tierra. Que podamos entender esta verdad, que es tu palabra, es tu mensaje, es tu enseñanza de ti hacia nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos que están con nosotros conectados, y bendice nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. Sé propicio con cada uno de ellos. Sabemos que orar por ellos es una bendición para ellos y para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, pueden sentarse. Póngale usted tema. Así se llama. Póngale usted tema. Porque fíjese que el Señor me puso algo en mi corazón. Créame, yo no he estado pensando en esto en lo absoluto. El día de ayer terminé como a las 10 de la noche de terminar lo que había iniciado en todo el día, y me tocó regresar pasadas las 9, y a las 10 pasadita estaba terminando lo que me faltaba, y no me quería ir a acostar. Señor, dame un poquito de fuerza, quiero ver si hay algo, y el Señor me concedió esto. Al estar leyendo, se me vino a la mente muchas cosas en mi vida. Entonces, en el momento que terminé, pude sentir esto, el tema. ¿Qué quieren, pues? Eso es lo que se me puso a mí en mi corazón. ¿Qué quieren, pues? Entonces, ya estando aquí ante ustedes, es como que mejor póngale usted tema. Y de seguro que va a encontrar uno muy bueno. Fíjese que el Señor menciona esta práctica de niños. Cuando dice muchachos, se está refiriendo a niños. Además que los muchachos en Israel, especialmente en ese tiempo, los muchachos llegaban hasta los 40 años. Significa que antes de los 40 somos inmaduros. Comenzamos a madurar después de los 40 y ya olemos a hijío. Entonces la preparación es para la muerte. Nos maduran para morir. Así como el buey es engordado para sacrificarlo y comerlo. Entonces, el Señor menciona esta práctica de niños. ¿Por qué ocupa esta práctica de niños? Para ilustrar la triste verdad de la disconformidad. Tremendo, porque cuando uno empieza a ver
a sentir, valga la redundancia, el sentir del Señor. Qué tremendo era el pueblo de Israel y qué tremendo somos nosotros como humanos, la iglesia. ¿A qué nos va a comparar el Señor a nosotros? Pues Él comparó algo que era cultural en Israel. ¿A qué nos compararía el Señor a nosotros con algo que es cultural para nosotros? Esta parte se relaciona con el párrafo anterior, donde él advierte la necesidad de poner atención. Fíjese bien qué tremendo, de poner atención y obedecer. A eso se está refiriendo. Tremendo, porque podemos iniciarlo desde el versículo número 7, porque todo lo anterior también tiene que ver, pero desde el versículo número 7, el contexto. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Una persona austera, una persona ascética, que cualquiera hubiera dicho: este hombre es un enviado de Dios. Lo que este hombre tenía como respaldo era como para que cualquiera que le oyera recibiera esa palabra, que cualquiera cambiara, que cualquiera entendiera que ese hombre era de Dios. Y tómelo en el sentido espiritual. Ese hombre es de Dios. Lo que ese hombre habla, eso es de Dios. Lo que ese hombre dice es lo que yo necesito oír. Lo que ese hombre habla es lo que yo necesito cambiar. Lo que ese hombre enseña, eso es de Dios. Porque nadie, como dijeron del Señor Jesús, que es el segundo ejemplo que él se pone, porque nadie puede hablar de esa manera, nadie puede obrar de esa manera, nadie puede enseñar de esa manera, nadie puede tener esa autoridad si no viene de Dios. Pero este pueblo no daba esa reacción. Entonces, en el versículo 7 sigue y dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? Una pregunta. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre de doble ánimo? ¿Un hombre que se hace a su conveniencia? ¿Un hombre que se hace a sus propios intereses? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre que no se niega a sí mismo? ¿Un hombre que no renuncia a todo lo que tiene y debe de renunciar? ¿A qué salisteis a ver? ¿A un hombre flojo? ¿A un hombre que habla y vive por interés? ¿Qué salisteis a ver? Mire el tipo de hombre que Dios les había enviado. Y esto es muy importante para entender por qué el Señor tiene que ocupar una parábola directa hacia ellos. No le habla por medio de alegorías. Una parábola directa de una cosa que es verdad, que está en el momento y que puede decirse se compara a eso los comparó. Por eso le decía al principio: ¿a qué nos compararía el Señor a nosotros? Vayámonos, como dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que cuando Él les pregunta: el que esté libre, tire la primera piedra. Dice que de los más chicos hasta los más viejos se fueron retirando. ¿A qué nos compararía el Señor desde los más jóvenes, desde los más niños de nosotros? ¿A qué nos compararía el Señor? El Señor. No estamos hablando de un hombre, no estamos hablando de una mujer, no estamos hablando de un siervo, de una sierva, no estamos hablando de un profeta ni de una profetisa.
No estamos hablando de un evangelista. Estamos hablando del Señor. ¿A qué me compararía a mí el Señor? Desde el más joven hasta el más viejo. Si tengo tantos años, ¿a qué me compararía el Señor? ¿Comprende eso? En el 8, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Juan no se vestía así. Su vestimenta era la típica vestimenta de un profeta. ¿Qué salisteis a ver? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? A un profeta, y aquí viene lo tremendo, a un profeta. Sí, os digo, oiga, y más que profeta. Y lo despreciaron. Y lo calificaron de, no era profeta, más que profeta. Sí, os digo, más que profeta. ¿Qué era entonces? ¿Y a qué compararé a esta generación que no valora a uno que es más que profeta? ¿Y a qué compararé a esta generación con alguien que no tiene igual? ¿A qué lo compararé? Ahora, ¿cuál es el mensaje en eso? ¿A qué quiere llegar el Señor con eso? Si no hay otro más grande, nacido de mujer. No es profeta, es más que profeta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Porque no importa a quién el Señor envíe, no importa a quién el Señor levante, no importa lo que haga el uno y lo que haga el otro, porque entre los hombres el máximo ejemplo era Juan. Y aún siendo el máximo ejemplo, ¿cuál fue la reacción de la gente? Entonces, ¿comprende? ¿Qué quieren pues? Dicho salvadoreño, que hay que ser salvadoreño para entenderlo, o cercano al Salvador. ¿Qué quieren pues? Otros dirían, pues, ¿qué quieren? Pero el tema usted se lo tiene que poner. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y en el 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, oiga, él es aquel Elías que había de venir. Ellos esperaban al profeta. Él había anunciado que vendría Elías, o sea, el espíritu de Elías. No de lo que habla en los tiempos apocalípticos. Pero este es Elías, el que ustedes estaban esperando, el que había de venir. ¿Y cómo lo recibieron? O sea, entonces ellos ya sabían. Ellos tenían el conocimiento. ¿Que acaso nosotros somos ignorantes? Nosotros no somos ignorantes. ¿O acaso usted ignora de que lo que se predica es de Dios? Usted ignora de lo que se enseña es de Dios, de lo que se habla es de Dios, de lo que se demanda, lo que se exige es de Dios. Porque usted como hijo puede tener papás que tengan empleados. Y el empleado es enviado a decirle a usted, dice tu papá
que aquí lo esperes. Dice tu papá que no vayas a ir. ¿Por qué se va usted a fijar en el empleado cuando no es el empleado el que lo manda, el que lo dirige, el que le exige, el que le prohíbe? ¿Por qué se va a enojar usted o por qué no va a obedecer? Sencillamente porque fue un empleado el que se lo dijo. Pero el empleado se lo está diciendo en el nombre de su padre. Él sale de la responsabilidad en decirle, dice tu papá que no vayas o que no vayas. Dice que no vayas. No es él quien le está prohibiendo. Si el hijo es sabio, es entendido, va a obedecer sabiendo de que el que se lo está diciendo solo es un portavoz, solo es un mensajero. Pero usted sabe que hay consecuencias si no le obedece, porque cuando papá o mamá regresen le van a decir, te mandé a decir, ¿y qué hiciste? ¿Quién lo va a castigar? ¿El empleado o papá o mamá? Ve hasta dónde entra nuestra insensatez. Entonces, ¿a qué nos puede comparar el Señor? ¿A un niño insensato? ¿A un niño torpe? Y cuando hablo de estupor para no decir a un niño estúpido. ¿A qué os compararé? Mire, en nuestra nación tenemos tantas cosas a las cuales podemos nosotros compararnos. Aquí tenemos al escoger. Así como es de florido nuestro idioma, que muchas veces este español solo los salvadoreños lo entienden. Usted habla con otro y no le entiende. Usted le dice a otro, ¿a dónde vas, Lencho? Y no le entiende. O usted le dice a otro, ¿te dieron mazazo? Mamazo. ¿Te dieron mamazo? No le entiende. Pero ¿a qué nos compararán a nosotros? Y el 15, el que tiene oídos para oír, oiga. Era un dicho muy común en Israel. El que tiene oídos, que oiga. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. El que tiene oídos te va a oír. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas. Es semejante a los niños que juegan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan. Oiga todo lo que el Señor dijo de Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, ¿qué dijeron? ¡Qué tremendo, hermano! ¿Y si le hubiera mandado a un loco? Si al cuerdo y santo dijeron que tenía demonio. Entonces, ¿qué significa que ellos dijeron demonio tiene? En el fondo de ellos, que el Señor estaba sacudiendo, porque ellos sí eran como una caña movida por el viento. Entonces, en el fondo, ¿qué estaba diciéndole el Señor a ellos? Un hombre como Juan. Y ustedes le dicen que está endemoniado. Y ustedes dicen que está desquiciado. Y ustedes dicen que usted está loco. Esto es absurdo. Entonces, ¿qué quieren? Usted sabe qué es lo que ellos querían. Usted y yo sabemos qué es lo que nosotros queremos. Usted y yo sabemos por qué nos justificamos, nos valemos de cualquier cosa, de cualquier circunstancia, de cualquier momento, de cualquier lugar, de cualquier tontera. Para no oír y no recibir. Por eso por este hombre le dijo una voz que clama en el desierto, que usted ya fue enseñado sobre eso. Soy una voz que clama en el desierto. Entonces uno sabe, hermano. Y hace unos días atrás compartíamos sobre
Que no os engañe nuestro corazón. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ahí está el problema. Hay una ley inquebrantable. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Usted cree, hermano, que uno no se cansa de preparar mensajes? ¿Cree usted que uno no se cansa de en su capacidad, en la capacidad de uno busca la excelencia en predicar o enseñar algo y que la palabra sale y caiga así a tierra? ¿Usted cree que no es decepcionante pasar todos los días, casi pasar un fin de semana esforzándose, buscando el querer dar una enseñanza, el querer dar un mensaje, y que usted pueda estar viendo en la prédica, en la enseñanza? Eso es lo más común. ¿Usted cree que no es triste ver a la gente, con excepción de algunos que ellos saben que el medicamento o un desvelo por algo, eso no son tomados en cuenta? Yo hablo de los sinvergüenzas. ¿A qué os compararé? A ustedes. ¿A qué los voy a comparar? Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. El 19, vino el Hijo del Hombre, todo lo contrario a Juan, pero con santidad. Estaba en cualquier lugar y podía estar con quien fuera y entrar a cualquier parte, pero como una obra misionera. Él era luz donde llegaba. Mire qué tremendo, hablando del mismo, que vino el Hijo del Hombre, oiga, el Hijo del Hombre, más que Adán, para ellos, más que Salomón, más que Abraham, antes que Abraham, que vino el Hijo del Hombre, que come y bebe todo lo contrario. ¿No les gustó a Juan? Porque no come, porque no bebe, porque vive una vida austera, porque vive una vida apartada, porque vive una vida ascética, porque no está entre los relajos, porque no participa en ninguna red social. Etcétera, 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 etcétera. Ahora vengo yo, dice el Señor, que puedo comer y beber con todos. Oiga, qué tremendo. Todo lo contrario. Qué tremendo es cuando usted, hermano, se vuelve una persona austera en la predicación. Y usted se convierte, porque ve que no da resultado, se convierte en una persona que alegra, que motiva y hasta hace aquí malabares. Y el resultado sigue siendo el mismo. ¿A qué os compararé? ¿Qué hacer? Como padres, ¿qué más podemos hacer? Isaías 5. ¿Qué más puedo hacer por mi viña? Juzgad vosotros mismos. Yo hice esto, 7 pasos. ¿Qué más podía hacer? Esperé que diera uvas normales, mas dio uvas agrias, uvas silvestres. ¿Qué más puedo hacer? Entonces, ¿qué haré si he dado estas 7 cosas maravillosas, tremendas, que cualquiera desearía?
El que no las tiene las desea, y el que las tiene no les interesa, no le dan importancia, no les dan valor. Pero los traslado allá y van a desear aquello. Pero estando aquí están deseando lo otro. ¿A qué compararé? ¿A mis hijos? Si no les doy nada, soy severo. Si les doy todo, se valen. No les importa. Despilfarran. Porque el Señor me había puesto en mi corazón de seguir con lo de los padres tolerantes, pero basado en el Hijo. En el Hijo que, enfocado en Él, ¿qué fue todo lo que desperdició? ¿Qué fue lo que no valoró? ¿Qué fue lo que hizo? Veamos unas 15 áreas en las cuales nosotros no somos cuidadosos, no valoramos, no apreciamos. Y tenemos que ser desposeídos de todas esas 15 cosas y llegar a un estado deprimente para poder darnos cuenta. He aquí un hombre, oiga, y dicen en el 19, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Mire lo que le dijeron: amigo de publicanos y de pecadores. ¡Qué tremendo! Aquel estaba en el desierto. ¿Y qué dijeron de él? Él estaba entre la multitud, estaba en la sociedad, estaba adentro de la ciudad. ¿Y qué dijeron de él? Este es comelón y bebedor. Amigo de publicanos y de pecadores. No, de este no queremos nada. Pero de aquel que no se metía en nada, tampoco queremos nada con él. Entonces, ¿qué quieren? ¿A qué os compararé? Y el final, yo no sé si vamos a llegar hasta ahí, pero oiga el final del 19. ¡Qué tremendo, hermano! El que tenga entendimiento, porque el que lo puede oír y no entender, pero el que tenga entendimiento, el que tenga comprensión de lo que significa esto. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Si no llegamos ahí, pero los resultados de la sabiduría es lo que la justifica. Así como la sabiduría es justificada por sus hijos, así también la insensatez es justificada por sus hijos. ¿Cuántos fuimos insensatos? ¿Cuántos escogimos la insensatez? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cuáles son los efectos de la insensatez en nosotros? ¿Cuáles son los resultados? ¿Es justificada la sensatez? Los insensatos, los tontos, los estúpidos, podemos decir, la insensatez me tiene aquí. Pero también la sabiduría es justificada por los hijos. Y espero que usted pueda decir eso. Entonces, él les había advertido la necesidad de poner atención y obedecer. Oiga, de poner atención y obedecer no fue impuesto, porque él buscó formas. El corazón de él era conquistar, como veíamos anoche los 4 que vinimos. De la función del águila y de sus hijos. La función es que ellos pudieran aprender a poner atención y obedecer. ¿Por qué? Porque ya se imagina si ese aguilucho no aprende todo lo que vimos, ¿qué le pasaría el momento de que tiene que volar?
Pero eso es lo más que el Señor puede hacer. Ahora, es bien importante porque el Señor dice, ¿a qué compararé esta generación? Y a mí me agradó esto, hermano, porque créame, yo digo, no, es que no era posible que todos, claro que no, si muchos creyeron en Él, muchos seguían al Señor. Entonces, el término generación no se refiere a todos los judíos, sino a los que se oponían al reino de Dios. Los que se oponían. Se refiere a los que nada los satisfacía. Nada los satisfacía. A eso se refiere. ¿A qué compararé a esta generación? ¿A qué compararé a estos que nada les satisface? ¿A qué compararé a estos que nada les llena? ¿A qué compararé a estos que nada les gusta? Porque usted que tiene varios hijos, usted se puede dar cuenta que hay una diferencia entre ellos. Algunos que les ponen atención, otros que les vale. Otros les dicen sí y lo hacen. Otros dicen no y lo hacen. Sí y no lo hacen, perdón. Dicen sí, papá, y no lo hacen. Y otros dicen, ay no, solo a mí me mandan. Yo no lo voy a hacer, pero lo hace al final. ¿Eso lo sabe papá o no lo sabe papá, mamá? Amén. Sí, lo sabemos. Entonces no son todos. ¿A qué compararé a esta generación? O sea, a estos que no quieren oír, a estos que quieren hacer lo que ellos quieren. Todo lo que se les dice es contrario para ellos. Si se les dice sí, para ellos no. Si se les dice no, para ellos tiene que ser sí. A eso se está refiriendo el Señor. El juego de niños consistía en procurar entretener a otros niños, a otros compañeros. Primero con música alegre de flauta, y muchos lo sacan con un baile de un casamiento, porque supuestamente el casamiento es una alegría, ¿verdad? Debe de ser una alegría. Cuando no lograban una reacción favorable al ponerles música, imagínense, hermanos, qué tremendo, los pobres directores, el pobre pastor a veces tiene que intervenir y hacerle señas al que está dirigiendo y decirle cambia, cambia, cambia. O sea, moderada o júbilo. Y por más que el director, el de la batería, el del teclado, el del bajo, el de la guitarra, los cantores, por más que motivan, y la gente ahí está. No los hace aplaudir, no los hace danzar, no los hace participar, nada. Ponele adoración. Y se meten en adoración, más rápido se duermen. ¿A quién compararé? ¿Hoy entiende lo que es generación? ¿A quién compararé a esta generación? Pero no les vaya a poner a los Beatles o los Virus, no les vaya a poner a los Creedence, no le vaya a poner rancheras, no le vaya a poner, porque ahí sí que es lo que ellos quieren. ¿A qué compararé a esta generación? En la televisión no se duermen. No se duermen. En donde estén, están contentos y felices y están con todos. ¿A qué compararé a esta generación? ¿Qué cuesta sacarlos del mar? ¿Qué cuesta sacar de una piscina? ¿Qué cuesta sacarlos de una reunión de fiesta? ¿Qué cuesta sacarlos? No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué cuesta sacarlos de cualquier otra, de los amigos? Que están donde un vecino, que están donde unos compañeros. Ay, ¿te paso a recoger ya? No, todavía no. Empezando vamos. Ya van 4 horas.
Y a veces, yo me lo he visto, ni ha terminado el culto y están, ya, es unos 10 minutos pasar, y apenas lleva 10 minutos de predicar el pastor. ¿A qué compararé a esta generación? Cuando no lograban una reacción favorable, comenzaban a entonar canciones tristes, de duelo, para funerales, pero tampoco lograban satisfacer a sus compañeros. Jesús dice que esa generación era así ante el mensaje y el estilo de vida alegre de Jesús, por un lado, y por otro lado, el mensaje y estilo severo y un tanto triste de Juan. Los dos mensajes opuestos, y ninguno de los dos era recibido. Entonces, aunque el pastor venga con playera a predicar y venga con sandalias y pantalones cortos, y aunque venga de traje y venga de lo máximo, no es eso el problema, que no estoy de acuerdo. Para mí los siervos de Dios deberían de mantener siempre el estilo. No darle rienda suelta a los que andan todos deschavetados, transculturizados. Si quieren andar de otra forma, pues vístanse como se vivían nuestros panchitos, que es el original nuestro. Pero anden con sandalias, enseñando todos los pies, todos agrietados. De todos modos, ¿a qué os compararé? No había manera de conformarlos, pues encontraron motivo para criticar y rechazarlo todo. Ellos encontraron motivo para criticar y rechazarlo todo. Cuando usted no quiere el mensaje de Dios, usted le va a valer de cualquier cosa. Se va a justificar de cualquier cosa. Es su problema. Él nomás es un empleado de su tata. Él le va a dar el mensaje y se va a ir. Y cuando le pregunta el jefe, mira, le dijiste a mi hijo, sí, yo le di su recado. Hasta ahí llega él. Y que sea un borracho. Y que sea un mujeriego. Y que pase jugando lotería. Al papá no le importa eso. Que él recibió el mensaje y sí lo recibió. Hasta ahí llegaste. ¿Qué pasó, hijo? Hija, ¿qué pasó? Ellos encontraron siempre motivos. ¿Por qué? Porque Juan tenía una vida apartada y consagrada, una vida austera y ascética. Juan fue de los que buscó la perfección en todos los sentidos. Y qué triste que eso no fue suficiente. Él se sacrificó, él renunció. El problema no era él. El problema era el corazón de este pueblo. La gente lo criticó diciendo, imagínese qué tremendo, demonio tiene. Mire lo que se ganó. En cambio Jesús iba a banquetes y fiestas, comía y se divertía, escuchaba con atención y cuando hablaba la gente lo escuchaba a él. Él nunca hizo algo indebido, jamás hizo algo impuro. Los que lo veían buscaban motivo de crítica. Le acusaron de comilón, o lo acusaban de comilón. ¿Y qué es comilón? Alguien que come en demasía. Dijeron es comilón. Sí, pero el comilón se enferma del estómago y el Señor nunca se enfermó. Sí, pero el comilón se caracteriza porque tiene sobrepeso y el Señor nunca estuvo pasado de peso. Entonces, ¿por qué dijeron que era comilón? A mí me han dicho, pero usted come bastante. Sí, como bastante, les digo. Con eso, ¿qué les puedo decir? No lo hago, solo les estoy poniendo el ejemplo del caso del Señor, pues.
A mí me dicen, usted se harta. Sí, yo me harto. Usted se harta, hermano. Y el hermano se para y dice, sí, yo me harto. ¿Y quién le va a creer con esa figurita, hermano? ¿Ve el caso del Señor Jesús? O sea, lo que estoy haciendo es que estaban levantando algo que no era cierto. Ellos estaban justificando de algo. Y así somos de insensatos, porque si estamos diciéndole aquí a este hermano que parece modelo, que se harta, que es comilón, entonces a este que está diciendo que es comilón, entonces le vamos a decirle a este, ¿a qué os compararé? Porque lo que estás diciendo no procede. Y no solo de comilón, le dijeron, este es bebedor. ¿Y en qué se caracteriza el bebedor? En que el bebedor todo el tiempo está constantemente influenciado por el alcohol. Está continuamente bebiendo. Y el Señor jamás lo vieron ebrio. Jamás lo oyeron hablar disparates y moverse como el mastelero. ¿A qué compararé a aquel que dice eso? ¿A qué compararé al que mira al mensajero, Juan? ¿A qué lo compararé? Hermano, por eso, pongámosle nosotros el tema, de acuerdo a lo que nosotros somos. ¿A qué me podría comparar el Señor a mí? Pero en una cosa sí acertaron en su crítica. Ahí en el 19, Jesús era amigo de publicanos y de pecadores. En eso sí acertaron. Amén. Para ellos, la crítica de que estaba con milones y bebedores, con publicanos y pecadores, estos, mire, para ellos era esto lo que querían ensuciar en ellos. Eso significaba que era inmundo y condenado por la ley y por Dios. Para ellos. Para el Señor fue un elogio el que le dijeran que comía con publicanos y pecadores. ¿Sabe por qué el aplauso? Porque de verdad que si el Señor no se acerca a mí, no me convierto. Por la sabiduría es justificada, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Ya le dije parte. Por sus frutos serán conocidos. O el tiempo lo dirá. Y con todo esto Jesús estaba diciendo que Dios tiene un plan sabio que incluye a Juan y a él, a Jesús. Entonces los resultados finales mostrarán la sabiduría de Dios. Amén. No se olvide, ¿a qué os compararé? Mire, es usted y yo quienes tenemos de ponerle el tema, créame, y así le vamos a dejar. El tema usted se lo va a poner. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia. El Señor condenó la actitud de su generación.
condenó la mala disposición de sus corazones. Dijera lo que dijera, hiciera lo que hiciera, siempre tomaban la contraria. Se dirigía a una generación que no estaba dispuesta en aceptar ni lo uno ni lo otro. Por eso el Señor los comparó con niños temperamentales que rehúsan darse por satisfechos con ningún tipo de iniciativas. Qué triste es, hermano, que el Señor nos compare a niños, que los demás nos comparen con niños. Porque les tocaban música alegre y no bailaban. Cuando vieron que la reacción no era la que buscaban los niños, porque el ejemplo son los niños, ellos se esforzaron por tocar endechas, canciones fúnebres, pero no se entristecieron, no lloraron. Era un juego de niños, no lloraron. Entonces el Señor ilustra la inconstante y a veces adversa reacción de esta generación, que no aceptaron ni recibieron el mensaje de Juan, ni el de él. Señor, sé propicio, Señor, con nuestra torpeza. Señor, sé propicio con el estupor que nos domina, porque nada nos alegra, Señor. Nada nos motiva. Pero sí, hermano, fuera de Él todo nos motiva. Fuera de Él todo nos agrada, todo nos gusta, todo lo queremos. Entonces, ¿a qué nos comparará el Señor? Entonces, ¿qué estamos haciendo en sus caminos? Entonces, ¿para qué nos congregamos? Porque, hermano, el congregarse es para la gente que está consciente que necesita de Dios. Ellos no estaban conscientes que necesitaban ni de Juan ni del Señor. Y es por eso que dijeron de Juan: demonio tiene. Un hombre tan correcto, nadie, ningún otro nació de mujer mejor que él. Y dijeron: demonio tiene. ¿No cree usted que para aquellos que somos los empleados del padre de familia, nos sentimos tranquilos al darnos cuenta que no importa la calidad del mensajero, de todos modos el mensaje no es bien recibido? Hermano, usted que enseña la palabra, haga su labor. Y si el Señor, el padre de familia que lo está usando, está complacido, usted ya hizo su labor. Si el hijo obedece o no obedece, si la hija obedece o no obedece, ya no es problema suyo. Ya es problema del hijo o de la hija. Señor, gracias por lo que en esta mañana has hablado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y quiero invitar esta mañana, si hay alguien entre nosotros que nunca ha recibido al Señor y quiere hacerlo, póngase de pie. Si hay alguien que quiere aceptar al Señor, usted tiene problemas, hablo con el cristiano, usted tiene problemas,
de lo que se ha hablado esta mañana, que Dios le sea propicio. Usted son de las personas que nada le satisface. Quiero decirle que tiene graves problemas. No conmigo, yo no tengo problema con usted. Suficientes mis problemas, suficientes mis conflictos, suficientes mis adversidades, mis debilidades, suficientes tengo. Le voy a dar un consejo: corra y escape por su vida.